Se han dado datos en esta reunión, pues casi 1.000 millones de personas, entre ellas el 14% de adolescentes del planeta, están afectadas por un trastorno de salud mental. Los suicidios representan más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurren antes de los 50 años. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de 1 de cada 6 años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos mentales mueren en promedio 10 a 20 años antes que la población general, la mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los determinantes sociales de la salud son fundamentales para que las personas que sufren trastornos mentales tengan una mejor calidad de vida. Y se tiene que tener entonces una incidencia fundamental en el cambio de las determinantes sociales para que la calidad de vida de la población general mejore y por lo tanto tengamos menor cantidad de enfermedad mental. Esta entonces, señores y señoras asambleístas, es una ley de salud mental y una ley de salud mental comunitaria, es decir, que base su enfoque en la sociedad en general. No debe ser una ley de la enfermedad mental. Quisiera, en un primer enfoque, señores y señoras asambleístas, abordar el tema institucional, los artículos 12, 13 y 14, en donde se insta a la institucionalidad, principalmente la Autoridad Sanitaria Nacional, para que tenga una dirección u otro estamento de salud mental. Es algo contradictoria la redacción, lo cual se sugeriría algún cambio, porque en el artículo 12 se insta que haya alguna instancia y en el artículo 13 y 14 ya se habla de una dirección como tal. Coincidimos en que tiene que haber una instancia que maneje únicamente salud mental dentro del Ministerio de Salud, que esa instancia esté manejada por profesionales especializados en el área y que además logre concentrar las dos funciones básicas de la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la gobernanza y vigilancia de la salud y que es la atención integral en la salud. Pero esto tiene que también ser lo suficientemente flexible para los cambios que permite la reforma del Estado, que es permanente y que se da a lo largo del tiempo. No debe estar encasillada en la ley. La ley, en este caso, en caso de generación de institucionalidad, debe ser general. En segundo lugar, el artículo 26 habla de la conformación de equipos disciplinarios. Y en este caso, como miembro de la academia y director de un posgrado de psiquiatría, quiero decir que es sumamente loable que el equipo interdisciplinario esté conformado por psicólogos, psiquiatras, psicólogos infantiles, psicorehabilitadores, trabajadores sociales, de enfermeros, de enfermeras, terapeutas ocupacionales, etc. Sin embargo, me llama la atención, uno de mis títulos también, aparte de psiquiatra, es neuropsicofarmacólogo, es que el equipo está conformado por un psiquiatra o un médico especialista en psicofarmacología. La diferencia entre los dos títulos es fundamental y es diametralmente pues, diferente. El psiquiatra tiene 41 asignaturas aproximadamente en su malla académica, que comprende también ciencias humanas, que comprende investigación, que comprende salud pública, que comprende epidemiología y también una de ellas es la farmacología. Entonces, el miembro del equipo de salud interdisciplinario que debe estar necesariamente junto con los otros profesionales es el psiquiatra, no el especialista en psicofarmacología, que puede ser un complemento, más no la cabeza del equipo. Paso al internamiento voluntario, simplemente se menciona autoridad competente en el artículo puntualmente. Yo quiero decir que cuando se plantean términos en la ley, debe ser totalmente libre de ambigüedad. No se menciona cuál es la autoridad competente y la ley debe determinar cuáles serán las autoridades competentes a quienes se deberá referir los casos de internación para que se haga el debido seguimiento en respeto de los derechos humanos del paciente. En cuanto al internamiento involuntario, que es algo que suele ocurrir cuando el paciente no tiene la capacidad de discernimiento, también debemos evitar ambigüedades. Debe darse en primer lugar en una de las disposiciones transitorias que se creen un plazo a la entidad competente para que emita un reglamento de notificación y resolución de parte de la autoridad competente. Caso contrario, el artículo se hace inaplicable
y deja en indefensión a pacientes vulnerables, a familiares y a profesionales de la salud. Y el artículo 31, que se liga al tema internación involuntaria, también nos deja una preocupación, porque cuando hay la necesidad de este caso, que además es un caso excepcional, tenemos que pensar en una cosa, una situación fundamental. ¿Quiénes de los miembros del equipo terapéutico están facultados por formación para poder ordenar la internación? Y en este caso puntual, tiene que ser el médico psiquiatra como cabeza, o si no, que que en el reglamento se vaya definiendo, cuando no hay médico psiquiatra, quién debería hacer la orden de internación y cómo se darán los procesos de sucesión de la cabeza jerárquica, y esto se va normando en base a protocolos terapéuticos internacionales. No hay mucho que inventar. Por último, distinguidos señores asambleístas, me parece loable que en la disposición transitoria segunda, la capacitación y sensibilización de función judicial, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, sean permanentes, obligatorias, se dé tiempo para ello, y que se nos invite a las universidades públicas y privadas, dotándonos de capacidades para el dotar, para el dar a los diversos estamentos la capacitación. Tres temas que no se han topado en esta ley y que consideramos que es fundamental. El primero es el ejercicio profesional. Se habla de quién puede prescribir, y eso ya lo dice la Ley Orgánica de Salud. Señores y señoras asambleístas, ojalá se vuelva a revisar un Código Orgánico de la Salud que estaba aprobado y que un nefasto presidente de la República llamado Moreno lo vetó. Que se vuelva a topar el código en algún momento. Pero bueno, en la ley orgánica vigente ya está quién puede prescribir. Pero no hay cosas que son fundamentales, como por ejemplo, quién puede realizar psicoterapia, que son los psicólogos clínicos, que somos los psiquiatras. ¿Por qué? Porque ha habido una ola de oferta de personas que no tienen formación, que están ofreciendo servicios de salud mental y están generando procesos que afectan directamente a la población, y que luego estas personas llegan a nuestros consultorios sumamente afectadas, con peores condiciones de salud mental, y a veces no tienen el debido el Estado mismo no tiene la capacidad de atender. Por lo tanto, se debe topar quién tiene la capacidad de hacer los diversos tipos de tratamientos, e inclusive quién tiene la capacidad de hacer evaluaciones neuropsicológicas. Y esto debe ligarse a la ley de carrera sanitaria que ustedes mismos aprobaron, señores asambleístas, para fortalecer y fomentar la formación de profesionales de salud mental en las diversas universidades públicas o privadas. Topar en esta ley, señores asambleístas, el tema de salud mental intercultural. Las universidades del Ecuador hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud en el adaptar diversas estrategias, porque no es la misma visión que tenemos de salud mental quienes somos mestizos que quienes están en las diversas nacionalidades del Ecuador. Amplia información en la Organización Panamericana de la Salud. Yo he sido uno de los consultores de este trabajo. Ponemos a vuestra disposición. Y por último, señores asambleístas, el tema de prescripción. En los países desarrollados hay una epidemia de dependencia a opiáceos, un tipo de fármacos que es muy común en los países desarrollados para el dolor. Aquí se venden en las farmacias como caramelos, ciertos fármacos que sirven como hipnóticos. Esto es un grave problema de salud pública. La autoridad sanitaria sí puede controlar y ha demostrado hacerlo con otros fármacos como las benzodiazepinas. Es fundamental que esta ley regule que la prescripción sea hecha por los médicos especialistas que corresponde en el área, con el fin de que evitemos ir hacia el consumo inadecuado de sustancias prescritas legalmente vía falta de prescripción. Señores y señoras asambleístas, celebro una ley de salud mental que no esté dedicada a la hospitalización y a la institucionalización, sino a fortalecer la atención en servicios de primer nivel de atención, en donde se puede sostener a los pacientes. Celebro que esta ley además vaya en beneficio de que exista un equipo profesional de salud, y pongo a su disposición todo el accionar de la academia con el fin de que podamos ir perfeccionando este proceso normativo. Agradezco mucho
su invitación. Agradecemos la participación del doctor Fernando Cornejo, director del posgrado de Psiquiatría de la Universidad UTE.